Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 41. Primera luz, primer corte. En la madriguera, el amanecer amaneció suavemente, la casa torcida crujía bajo el viento que azotaba su estructura de madera. Ron se despertó antes que nadie, concentrado ya en la práctica que había planeado. El Bacan reposaba junto a su cama, y junto a él la katana que Arthur había declarado poco más que un adorno. Ron había permanecido despierto la mitad de la noche, repasando las formas y principios que había anotado en su cuaderno, ensayando cómo los pondría a prueba. Desde otra habitación, Ginny aguzó el oído al oír la puerta de su hermano abrirse. Su habitación, más arriba en la madriguera, le permitía ver claramente la escalera cada vez que alguien intentaba bajar a escondidas. Se escabulló de debajo de la manta y lo siguió con cuidado, evitando que las tablas crujieran demasiado. Ron, concentrado en su misión, no reparó en la sombra de su hermana pequeña que lo seguía a lo lejos. En el huerto, la hierba, acariciada por la escarcha, relucía. El campo de entrenamiento que habían construido se alzaba extrañamente solemne bajo la niebla matutina, postes y vigas de madera formaban una arena como ninguna que Ginny hubiera visto antes. Ron caminó hacia el centro, Bokeiken en mano, con una expresión seria, más allá de sus 9 años. Tomó posición. Kamae, susurró para sí mismo, con los pies bien plantados y el equilibrio asentado. La espada de madera se alzó con la firmeza que le daba la práctica. Entonces se movió, probando a Bato, el movimiento de desenvainado, sintiendo el peso y la fluidez. A continuación, el corte y la estocada, la hoja silbando en el aire frío. Envainó con cuidado, murmurando las palabras de cada forma en voz baja, casi como una oración. Ginny se agazapó detrás de un poste, con los ojos abiertos como platos. Su hermano no se parecía en nada al chico perezoso y flacucho que tan a menudo eludía las tareas. Cada movimiento era preciso, deliberado, concentrado. Quiso reírse de lo serio que parecía, pero algo en su forma de moverse la hizo estremecer. Dentro de la casa, Mali despertó de su letargo. Había notado el estado de ánimo distraído de Ron en los últimos días, y ahora la ausencia de crujidos y ruidos en su habitación la ponía nerviosa. Asomándose por la ventana de la cocina, lo vio en el huerto, con la espada en alto, su silueta recortada contra el amanecer. Apretó los labios. Solo tiene 9 años. Espadas. ¡Qué tontería! ¡Qué peligro! Sin embargo, no podía apartar la mirada. Arthur bajó tras ella, ajustándose las gafas. Se ha levantado temprano otra vez. Siguió su mirada y soltó un silbido. Caray. Lo dice en serio. Mali se cruzó de brazos, con el corazón dividido entre la admiración y la furia. Se supone que es un niño, Arthur. No un soldado. Esto no. Arthur se rascó la cabeza, fascinado. Ha descubierto algo, Mali. Es mejor que aprenda disciplina con la madera que ande escondiendo magia que no controla. Deja que se las arregle. Cuando se canse de la espada, podemos convertir el espacio en una práctica de duelo adecuada. Tú y yo podríamos enseñárselas nosotros mismos. Mali frunció el ceño, pero no dijo nada. Conocía a Ron, terco como una mula. Aún así, verlo blandiendo una espada la inquietó. Le parecía bárbaro, extraño. Pero también había gracia en sus movimientos, algo extrañamente mágico en su forma de intentar fusionar respiración y movimiento. Ron hizo una pausa, secándose el sudor de la frente a pesar del frío. Dejó su Bokeiken y miró a Arthur, que ahora estaba de pie junto a la puerta con una sonrisa curiosa. Papá, dijo Ron, respirando con dificultad, quiero probar 2 espadas. Una para atacar y otra para defender. ¿Podrías hacerme otro Bokeiken? Pero al revés, con el filo hacia el otro lado. Arthur parpadeó. ¿Una espada al revés? Ron asintió con seriedad. Sí.
Es para defender. Uno corta, el otro protege. Juntos, se equilibran. Arthur rió entre dientes, desconcertado pero indulgente. Tendrás que mostrarme exactamente lo que quieres decir. Veré qué puedo tallar. Mally gimió suavemente desde la puerta, dividida entre la protesta y la resignación. Ginny, aún escondida, casi saltó de la emoción. Su hermano parecía un caballero de cuento de hadas. Más tarde esa mañana, después del desayuno, una lechuza común se abalanzó sobre la ventana. Traía una carta sellada con un sello de lacre que Ron conocía bien. La letra de Charlie se extendía sobre el pergamino. Ron la abrió con entusiasmo, y la familia se reunió para escuchar. Querido Ron. Las clases me tienen agotada, pero quería contarles qué está pasando en Hogwarts. Percy sigue siendo Percy, aunque últimamente se ha vuelto aún más oficioso. Eso le pega a la gente. Es listo, pero en la sala común se nota que no a todos les gusta que les repitan las reglas una docena de veces antes del desayuno. Fred y George, bueno, son una paradoja. Pierden más puntos que nadie, pero por alguna razón son los más populares del año. No lo entiendo. Sus trucos vuelven locos a los profesores, pero a los estudiantes les encantan. Quizás la travesura sea realmente una especie de magia. Estaré en casa para Navidad, al igual que Percy y los gemelos. Guárdame una silla en la mesa. Intenta no molestar mucho a mamá, aunque por lo que he oído en tus cartas, ya has estado ocupado. Tu hermano, Charlie. Ginny aplaudió al mencionar la Navidad, pero Mally apenas la oyó. Miraba fijamente a Ron, quien dobló la carta con cuidado y la guardó. Parecía mayor, de alguna manera, ya marcado por el entrenamiento del amanecer. Quiso regañarla, prohibirla, pero las palabras se le quedaron grabadas. En cambio, removió las gachas y murmuró, algún día, Ronald, me explicarás por qué las espadas, entre todas las cosas. Ron solo sonrió levemente. Su respiración aún seguía el ritmo de su práctica, y en algún lugar de su interior, sentía que la magia se agitaba con ella. Capítulo 42. Los 1000 cortes del invierno. La madriguera permanecía silenciosa bajo un cielo gris de noviembre, con la escarcha trazando sus ventanas como venas. En el huerto, Ron Weasley se removía inquieto en el suelo frío, con dos Bocayken en equilibrio sobre su regazo. Uno era recto y sencillo, para atacar. El otro, Arthur lo había tallado cuidadosamente al revés para defenderse, con el filo romo hacia adelante. Ron los levantó y los cruzó por delante de su pecho, sintiendo el peso desconocido. Ataque con la izquierda. Defensa con la derecha. Dio un paso adelante, pero su movimiento era torpe, los pies le pesaban demasiado en la escarcha. Sus golpes se arrastraban, su postura era inestable. Tropezó, respirando entrecortadamente. Soy demasiado lento. Demasiado rígido. Apretó la mandíbula, repitiendo las formas una y otra vez. Durante 2 días se esforzó al amanecer y al anochecer, con el sudor helado en la frente. Ginny observaba a veces desde detrás de los postes, mordiéndose el labio. Pareces un troll dando tumbos, susurró una vez, riendo antes de salir corriendo. Ron ignoró sus bromas, aunque le dolieron. Su juego de pies era lento, sus golpes carecían de ritmo. Cada vez que probaba abato o un corte, su cuerpo lo traicionaba. La segunda noche, miró fijamente las vigas de su habitación, con el Bocayken apoyado cerca, y murmuró, no puedo llegar así no lo suficientemente rápido. Recurrió a lo único que sabía que lo llevaría adelante, el sistema. A la tercera mañana, Ron se sentó con las piernas cruzadas, rodeado por la niebla del huerto. Susurró las palabras, sintiendo el zumbido de la magia en su interior mientras invocaba el sistema. Entrada, manejo de la espada con 2 katanas. Tiempo de práctica, 00 años, 10 horas, 10 minutos, 00 segundos. Nivel, principiante. Estado, aceptado.
Nuevo tiempo de práctica, 100 años. Aceptar cambios, /N. Ron tragó saliva con fuerza y presionó, y el mundo parecía tambalearse. El conocimiento se apoderó de él como un maremoto, formas y contraataques, el ritmo de la respiración en la batalla, el ángulo de una espada inversa para parar. Su cuerpo se estremeció violentamente, su mente luchaba por recuperar el equilibrio. Y así continuó durante 12 días. Cada amanecer aparecía un nuevo panel y su confianza aumentaba a medida que aumentaban los números. Entrada, manejo de la espada con 2 katanas. Tiempo de práctica, 1200 años. Nivel, maestro, gran maestro. Estado, trabajo en progreso. A principios de diciembre, sus manos se movían como si hubieran blandido espadas durante siglos. Sus cortes fluían como ríos, su defensa se curvaba como el viento alrededor de la piedra. Sin embargo, cuando se exigía demasiado, su cuerpo flaqueaba, sus piernas temblaban bajo el peso del conocimiento. Lo sabía, el sistema le había otorgado la comprensión de un gran maestro, pero su cuerpo de 9 años solo podía alcanzar la ejecución de nivel maestro. Arthur observaba desde la puerta una mañana gélida, con los brazos cruzados. Por las barbas de Merlín, murmuró. Las espadas de Ron silbaban en el aire, fluidas, gráciles, afiladas. Parece como un duelista nato. Las manos de Mali se retorcieron en su delantal, con la expresión pálida. No debería moverse así, Arthur. Es un niño, no se atragantó, incapaz de terminar. ¿En qué lo convertirá? Arthur suspiró, confundido. Mejor esto que la magia imprudente, Mali. Ha encontrado algo para disciplinarlo. Pero sí. Da miedo. Esa noche, escribieron una carta a Dumbledore, en voz baja para que Ron no los oyera. Nuestro Ron ha cambiado demasiado rápido, demasiado profundamente. Se mueve con una destreza que no corresponde a su edad. Tenemos miedo, Albus. Miedo de lo que esto pueda significar. Mientras tanto, Ron se adentró en la esgrima. En el huerto, cerró los ojos, con el bokeiken cruzado. Su mente se dirigió a un recuerdo, no de este mundo, sino de las historias que había devorado, la técnica shinobi de la reverberación corporal, una velocidad fugaz inimaginable. El chakra es la clave, pensó. ¿Pero qué tal si uso magia? Respiró hondo, sintiendo la tenue y esquiva corriente de magia que se agitaba al meditar. La impulsó a sus piernas, a su movimiento. Entonces se movió. El mundo se desdibujó, pero solo por un instante. Se tambaleó hacia adelante, casi de cara contra la escarcha. Su cuerpo era demasiado lento, el flujo de magia demasiado salvaje. Aún así, lo intentó de nuevo. Y otra vez. Ginny lo atrapó una vez, cayendo al suelo con un gruñido. ¿Qué fue eso?, preguntó con ojos brillantes. Un experimento, murmuró Ron, sacudiéndose la tierra de la manga. Una forma de ser más rápido que nadie. Esquivar antes de que lancen hechizos. Golpear antes de que piensen. Ginny ladeó la cabeza. Mamá se va a poner furiosa cuando se entere. Ella ya cree que las espadas son bárbaras, dijo Ron con una sonrisa burlona. Podríamos añadir misterioso juego de pies mágico a la lista. A principios de diciembre, el sistema reflejó su tenaz persistencia. Entrada, parpadeo corporal mágico. Tiempo de práctica, 00 años, 35 horas, 40 minutos, 00 segundos. Nivel, novato. Fue apenas un destello, pero estaba allí, su primer punto de apoyo para controlar la magia dentro de él. Mali también notó, en el silencio después de cenar, cuando Ron se sentaba con las piernas cruzadas, respirando hondo, con las palmas de las manos apoyadas en las rodillas. Meditación, lo llamaba él.
A ella le pareció inquietante, como si el chico que conocía ya se estuviera deslizando hacia algo más grande, más peligroso. A lo lejos, en la oficina del director de Hogwarts, Dumbledore leyó la carta de Arthur y Mally 2 veces, luego una tercera, antes de dejarla junto a un sorbete de limón a medio comer. Ron Weasley. Un niño de 9 años, moviéndose como un maestro de la espada, susurrando formas que ningún mago de su edad debería conocer. Albus cruzó las manos y entrecerró los ojos tras las gafas. Él es impredecible. No como Tom, no como Harry. Impulsado por el conocimiento, sí. Pero no vanidoso. Se escapa de los hilos que tejo. Mi salvador, mi pieza cuidadosamente elegida para el tablero, es Potter. Sin embargo, este chico está forjando su propio camino con acero. Por primera vez en décadas, Dumbledore se admitió a sí mismo, no entendía. El fuego crepitó en la chimenea. Afuera, empezó a nevar. Y el director, a pesar de toda su sabiduría, no veía a dónde lo llevaría el camino de Ronald Bellius Weasley. Capítulo 43. El destello de 2 espadas. La nieve se había asentado sobre la madriguera como una gruesa colcha, cubriendo los senderos del jardín con un silencio blanco y escarchando el techo torcido con brillantes carámbanos. De las ventanas de la cocina se derramaba una luz dorada, impregnada de la calidez de la voz animada de Mally y el aroma a pan de canela. Sin embargo, afuera, en el trozo de tierra helada detrás del cobertizo, se sentía un ritmo diferente, el aire cortante de las cuchillas en movimiento. Ron estaba de pie con 2 espadas de madera de práctica sujetas al cinturón, con el pelo recogido en un apretado moño que lo hacía parecer mayor, más severo y extraño que sus 9 años. El sudor humeaba levemente en el frío invernal mientras se movía, una espada cortaba el aire en un amplio arco defensivo mientras la otra avanzaba a una velocidad repentina. Desapareció y reapareció sobre la nieve, sus botas crujieron apenas una fracción de segundo después, como si el mundo no lo hubiera alcanzado. Ginny estaba sentada cerca, en un poste de la cerca, balanceando las piernas y con los guantes bajo la barbilla mientras observaba. Sus ojos brillaban de admiración. «Pareces uno de esos antiguos retratos de duelo de las cartas de mago de papá», susurró, aunque nadie más la oyó. Ron blandió la espada izquierda hacia abajo y hacia adelante, respirando hondo. La ventana, sistema, flotaba débilmente en el borde de su visión, un recordatorio constante. Entrada, manejo de la espada con 2 katanas. Tiempo de práctica, 1200 años. Nivel, maestro, conocimiento de gran maestro, cuerpo de maestro. Estado, activo. Integración, parpadeo corporal, variante mágica. Progreso, 12%. Concentró su magia, intentando forzar una fina capa de energía a lo largo del filo de la espada. El acero zumbó levemente antes de que el resplandor se desvaneciera, dispersándose en la nieve. «TSH», murmuró Ron. Su control aún era demasiado débil. La meditación ayudaría, pero cada intento agotaba su concentración. Aún así, cada día se esforzaba más. La rutina diaria se volvía férrea, meditaciones matutinas, ejercicios con la espada, juegos de pies con destellos por el huerto y largas sesiones de manipulación mágica con la esperanza de aplicar encantamientos al frío acero. Se estaba transformando, poco a poco, en algo que ya no encajaba del todo en la madriguera. Cuando por fin llegó la Navidad, la casa volvió a estar llena de ruido. Charles regresó de Hogwarts más alto y corpulento, con sus botas de piel de dragón dejando huellas de nieve en el pasillo. Percy caminaba con pomposa precisión, agarrando una pila de libros como si temiera que se desvanecieran. Fred y George se habían vuelto más traviesos y ya susurraban sobre probar sus nuevos inventos con Percy antes de acostarse. Pero el mayor impacto no fue la madriguera, sino Ron. Mally casi dejó caer la bandeja de pasteles de carne picada cuando lo vio entrar a la sala con 2 espadas cortas al costado, con sus fundas cuidadosamente sujetas al cinturón.
Llevaba el pelo recogido en un moño estilo samurái, que contrastaba con su rostro pecoso. Ginny lo seguía con orgullo, sonriendo como si hubiera participado en su peinado. Ronald Bellias Weasley, jadeó Mally, y su voz resonó por las vigas. Por Merlín, ¿qué te has hecho? ¿Y espadas dentro de mi casa? Arthur se frotó la nuca, frunciendo el ceño. No estarán malditos, ¿verdad? ¿No los encontraste en el callejón nocturno? No respondió Ron con calma, con una madurez que no correspondía a su edad. Son entrenamiento. No solo los blando. La esgrima, la disciplina, me da precisión y esquivar hechizos me hace más rápido. La defensa no se trata solo de escudos, mamá. Se trata de moverse, de golpear antes de que te golpeen. ¡Qué barbaridad!, murmuró Mally, escurriendo el delantal. Has escrito libros, Ronald. Eso es más que suficiente para tu edad. ¿Ahora quieres desprestigiar a la gente en mi cocina? No es bárbaro, dijo Ron, entrecerrando los ojos. Es control. Si puedo esquivar, si puedo moverme más rápido, no necesito esconderme tras escudos. Y quizá, algún día, me salve la vida. Ginny intervino antes de que Mally pudiera seguir regañando. Creo que se ve genial. Como uno de esos príncipes guerreros de los cuentos. Sonrió con suficiencia. Solo que es mi hermano, así que es un poco menos principesco. Percy sorbió por la nariz, ajustándose las gafas. Te ves ridículo, Ron. Hogwarts no permite armas. Se reirán de ti y te echarán del castillo. Fred le dio un codazo a George y susurró lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. No, creo que está en algo. Imagina a Percy así, con 2 varitas atadas a su cinturón. George sonrió. O 3. Ron los ignoró, mirando fijamente a Charlie. Su hermano mayor se apoyaba en la repisa de la chimenea, con la mirada fija. Charlie ya tenía 17 años, era fibroso y fuerte por haber trabajado con dragones en la escuela, y había un destello de desafío en sus ojos. ¿Has estado entrenando, entonces?, preguntó Charlie lentamente. ¿No solo garabateando libros? Ron asintió una vez. Charlie sonrió con suficiencia y dio un paso adelante. Pruébalo. La sala se quedó en silencio. Incluso Fred y George guardaron silencio. Mally farfulló, Charles Weasley, ni te atrevas. Claro, Charlie ya se dirigía a la puerta, señalando a Ron con la cabeza. Vamos, hermanito. Enséñame ese estilo de espada tuyo. Caminaron con dificultad hacia el patio nevado, la familia siguiéndolos de cerca a pesar de las protestas de Mally. El aire invernal era cortante y la nieve crujía bajo sus botas. Ron desenvainó sus espadas con un movimiento fluido, adoptando una postura con la mano derecha baja y defensiva, y la espada izquierda en ángulo alto para atacar. Charlie sacó su varita con una sonrisa. No te preocupes. Iré con cuidado. La expresión de Ron no cambió. El aire a su alrededor pareció calmarse. Susurró una sola palabra, parpadeo. En menos de un instante, Ron avanzó velozmente. El crujido de la nieve se escuchó una fracción de segundo después de que su cuerpo se desvaneciera, reapareciendo tras la guardia de Charlie. Una espada presionó suave pero firmemente la garganta de su hermano, mientras que la otra apartó el brazo de su varita. Los ojos de Charlie se abrieron de par en par, sorprendido, y luego se desplomó. El pie de Ron lo hizo perder el equilibrio antes de que pudiera recuperarse. Cayó a la nieve con un gruñido, y la varita se le estrelló contra el suelo. Por un instante intentó levantarse, pero la hoja de Ron le rozó el pecho. Silencio. Arthur se quedó boquiabierto. Las gafas de Percy se le resbalaron por la nariz. Fred y George intercambiaron miradas de asombro. Ginny juntó sus guantes con alegría. Charlie gimió débilmente y se quedó quieto, con la nieve espolvoreando su cabello. Mally jadeó,
abalanzándose. Charlie. Se arrodilló a su lado, tomándole el pulso. Respiraba, solo aturdido. Pero su mirada se dirigió a Ron, llameante como el fuego. Ronald Bellius Weasley, ¿qué has hecho? Es tu hermano. Ron exhaló lentamente, guardando sus espadas en sus vainas. No le hice daño. Solo le enseñé la diferencia entre jugar con el poder y entrenar con él. Para eso es esto, mamá. No para la violencia, sino para la disciplina. Pero la furia de Mally no se desvaneció. Arthur parecía dividido, entre la fascinación y el miedo. Fred le susurró a George, es aterrador. George le susurró, es brillante. Y Ginny, sentada orgullosa de nuevo en la valla, susurró las palabras que solo Ron oyó, como un rayo. La madriguera nunca volvería a mirar a Ronald Weasley de la misma manera. Capítulo 44 Pasos a través del velo del invierno. La madriguera siempre fue un lugar cálido y bullicioso, pero algo había cambiado en aquellas primeras semanas de diciembre. El aire que solía vibrar con los regaños de Mally y las risas de los niños ahora traía un trasfondo de inquietud. La inquietud tenía un nombre, Ronald Bellius Weasley, de 9 años, pelirrojo, pecoso y aterradoramente extraño. El Bocayken de Ron salvaba en el frío aire invernal. Su juego de pies era preciso, ágil y desconcertantemente rápido. Se deslizaba de un punto a otro del patio en un abrir y cerrar de ojos, con movimientos borrosos, como si el aire mismo lo envolviera. Al reaparecer, su espada cortó en un arco impecable. La nieve bajo sus pies se dispersó como pájaros asustados. Ginny, abrigada con su jersey enorme, estaba sentada en la valla observando. Tenía la nariz roja por el frío, pero sus ojos brillaban de orgullo. Parecía que te habías desvanecido, Ron. Ni siquiera yo pude seguirte la corriente. Ron se enderezó, exhalando escarcha. Se llama el movimiento corporal. Una técnica de juego de pies que creé. Fundo magia en mi cuerpo, la imprimo en mis músculos y me permite moverme más rápido de lo que nadie puede seguir. Sus palabras eran tranquilas, pero su tono transmitía una serena convicción. Arthur observaba desde la ventana, pálido. Había visto muchas rarezas en su trabajo en el ministerio, pero ver a su hijo menor desvanecerse en el espacio era algo completamente diferente. Le murmuró a Mally. Él no es normal, Mally. Ninguno de nuestros chicos era así. Ni siquiera Bill. Ni siquiera Charlie. Mally se retorció las manos en el delantal, en voz baja pero firme. Lo sé. Y eso me aterroriza. Suspiró profundamente y luego miró el pergamino sobre la mesa, a medio escribir, sellado con manchas de tinta. La segunda carta a Dumbledore. Si no podemos guiarlo, Albus debe hacerlo. Arriba, Percy se ajustó las gafas, resoplando mientras garabateaba en su cuaderno. Había estado intentando redactar un ensayo sobre el reglamento de escobas, pero la práctica de Ron afuera lo distraía. Frunció el ceño, murmurando para sí mismo. Imprudencia. Eso es. Totalmente imprudencia. Esgrima. Como si Hogwarts fuera a ponerlo a prueba en eso. Lo importante son los estudios. Aún así, en el fondo, Percy no podía ignorar lo sorprendente que era el crecimiento de Ron. Lo hacía sentir pequeño, inadecuado. Charlie, de vuelta por las vacaciones, se apoyaba en la puerta observando el entrenamiento. Tenía los brazos quemados por el dragón cruzados, con una expresión dividida entre la admiración y la incredulidad. Los gemelos colgaban a ambos lados de él, estirando el cuello con los ojos abiertos de alegría. Caray, Ron, murmuró George, te moviste más rápido que mamá cuando nos pilló robando pasteles. Fred resopló. Más rápido que Percy escondiendo su tarea. Charlie finalmente hizo la pregunta que rondaba la mente de todos. ¿Cómo, por Merlín, haces eso, Ron? Ron se giró,
respirando con firmeza. El Bokeiken aún brillaba tenuemente con una capa de magia apenas perceptible. Su mirada era penetrante, mucho mayor que la de un niño de 9 años. Es control. Comprimes la magia en tu cuerpo y luego la liberas a ráfagas. Es agotador y peligroso si no puedes controlarlo. Pero si practicas lo suficiente, se vuelve perfecto. Los gemelos se quedaron boquiabiertos. Charles silbó por lo bajo, negando con la cabeza. Eso no es algo que hayas aprendido en un libro, ¿verdad? Ron negó con la cabeza. No. Lo hice yo. Mi propia técnica. Por un instante, el silencio se hizo pesado. Incluso el orgullo de Ginny se suavizó, transformándose en asombro. La idea de que Ron creara algo que pareciera propio de las historias de grandes magos, no de su destartalado jardín, los dejó a todos inquietos. Diciembre se desdibujó, transcurrieron días de invierno y el entrenamiento de Ron no hizo más que intensificarse. La nieve crujía bajo sus pies, hojas de escarcha se dispersaban con cada paso tembloroso. Pasó horas integrando su esgrima con el movimiento corporal, perfeccionando el ritmo hasta que su cuerpo respondía sin pensar. Cada noche, se desplomaba en su habitación y Ginny entraba a escondidas para acosarlo con preguntas. Para Nochebuena, Ron había logrado lo que la mayoría de los duelistas experimentados no podían. Sus movimientos eran impecables y su Bokeiken brillaba tenuemente bajo su rudimentario revestimiento mágico. No era perfecto, pero sí suficiente para cortar el aire con una potencia que ninguna espada de madera común podría tener. Esa tarde, dos figuras se acercaron a la madriguera. La alta figura de Albus Dumbledore proyectaba una larga sombra en la nieve, su pesada capa y sus gafas de media luna brillaban bajo la luz de las estrellas. A su lado, el profesor Flitwick trotaba a paso rápido, con la mirada llena de curiosidad. Mally se apresuró a recibirlos en la puerta, con el alivio reflejado en su rostro. Albus. Filius. Menos mal que vinieron. Está otra vez en el patio. Ya lo verán. Arthur lo siguió, con una mezcla de vergüenza y preocupación en su voz. No sé cómo explicarlo. Él está haciendo que la magia haga cosas que no debería. Dumbledore solo inclinó la cabeza, con la mirada fija en el patio. Entonces veamos lo que ha logrado el joven Ronald. Afuera, Ron practicaba de nuevo, el Bokeiken cortando el aire fresco. La nieve salpicaba, su figura titilaba, reaparecía y luego volvía a desaparecer, con un juego de pies que fluía como el agua. Al detenerse, su espada cortó en un arco perfecto que zumbaba con magia contenida. Flitwick jadeó audiblemente, apretando con fuerza su varita. Albus, ¿viste? Está concentrando su magia en su propio cuerpo. Esa es una teoría de duelo centenaria, pero poco práctica. Los ojos de Dumbledore brillaron, pero las arrugas de su rostro se intensificaron. No solo vio a un niño blandiendo una espada de madera, sino a un prodigio que obligaba al mundo mágico a extenderse a su alrededor. Sí, Filius. Ya veo. Ginny juntó sus guantes y corrió al lado de Ron con orgullo. ¿Ves, Dumbledore? Ron es el mejor. Nadie puede atraparlo. Ron bajó su Bokeiken, respirando con normalidad. Se giró hacia el director y el profesor de encantamientos con la mirada fija. Ya se lo dije a mi familia. Esto es mío. Yo lo creé. Se llama el parpadeo corporal. Dumbledore lo observó en silencio, con expresión indescifrable. Flitwick, en cambio, se acercó, con la voz cargada de admiración e incredulidad. Y lo integraste en tu juego de pies con la espada a los 9 años. Charlie murmuró en voz baja. Ese es mi hermano pequeño. Fred y George sonrieron nerviosos, mientras Percy simplemente cruzó los brazos con más fuerza, negándose a hablar. Mally agarró el brazo de Arthur y susurró.
¿Albus sigue siendo nuestro Ron? La mirada de Dumbledore se posó en Ron y luego se suavizó ligeramente. Sí, Mally. Sigue siendo tu Ron. Pero también es algo más. El viento nocturno soplaba, trayendo consigo el suave zumbido del Bocayken de Ron al alzarlo de nuevo. La madriguera, habitualmente llena de calidez y caos, ahora se alzaba ante algo que moldearía el mundo mágico. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal te lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 45. Un duelo bajo las luces navideñas. La noche que Dumbledore y Flitwick salieron de la madriguera, la familia estaba inquieta. Ginny tiró de la manga de Ron al volver adentro, susurrando con furia: se lo dirán a todos en Hogwarts, ¿sabes? Ron se encogió de hombros, con el Bocayken sobre el regazo. Déjalos. Su tono no era ni orgulloso ni temeroso, era directo, como si su extraña nueva realidad ya no le perteneciera solo a él. Y efectivamente, en Hogwarts esa misma noche, el personal se reunió en el despacho circular del director. Las velas ardían con poca intensidad, sus llamas se reflejaban en el reluciente latón de los instrumentos. Dumbledore estaba en el centro, su mirada recorriendo a los profesores. Los labios de McGonagall eran delgados, la expresión de Snape oscuramente ilegible. Sprout parecía como si hubiera tragado una semilla particularmente ácida y la emoción de Flitwick apenas lo contenía. Déjame mostrarte, dijo Dumbledore simplemente, y extrajo una hebra plateada de su memoria. La vertió en el pensadero, y uno a uno, avanzaron. Vieron a Ron. El Bocayken se desdibujó, sus pies se desvanecieron en escalones que plegaron el espacio, su cuerpo se disolvió y reapareció como humo en el viento. La nieve se dispersó, y entonces, la magia misma se condensó en la hoja de madera. Los profesores observaron cómo un niño de 9 años tallaba el aire con una disciplina centenaria. Cuando salieron del pensadero reinaba el silencio. Flitwick lo rompió primero, subiéndose al borde de una silla con voz brillante pero tensa. Este chico, no, este niño, ha logrado una integración de cuerpo y magia que la mayoría de los maestros de duelo jamás soñarían. Si lo perfecciona. Sus palabras se fueron apagando, con los ojos abiertos como platos. Snape se burló suavemente. Otro prodigio, Weasley. Justo lo que necesitamos, con una espada. Pero ni siquiera él pudo ocultar un ligero desasosiego en su voz. Sprout se retorció las manos. Ya está cambiando de herbología. Ahora, esgrima. ¿Qué pasará cuando sea mayor? La mirada de McGonagall se suavizó, pero su tono permaneció severo. Un niño con tanto impulso necesita una guía cuidadosa. Si no, lo destrozará a él o a otros. Dumbledore, callado hasta entonces, asintió con gravedad. Por eso Filius y yo asistiremos a la Navidad de la familia Weasley. Es hora de que veamos a Ronald puesto a prueba, no solo observado. La madriguera brillaba con oropel y sencillos amuletos mágicos que hacían que las luces brillaran con más calidez de la debida. La cocina rebosaba con la comida de Mally, y el parloteo de los niños llenaba el aire. Los Diggory llegaron primero, Amos con su risa estruendosa, su esposa firme a su lado y un joven Cedric, solo 2 años mayor que Ron, educado pero con los ojos muy abiertos ante el caos. Luego llegaron los Lovegod. Xenophilius vestía túnicas adornadas con corchos y extraños amuletos, Luna aferraba una pequeña varita tallada en madera flotante, y Lady Lovegood aún viva, con el cabello como la pálida luz de la luna, sonreía con una gracia que llenaba la sala de silencio. Ginny, que adoraba a Luna, la involucró en el juego casi de inmediato. Amos le dio una palmadita a Arthur en la espalda. Arthur, esto se ve genial. Y he oído que tu chico ya está causando sensación, uniformes, libros de texto, ¿eh? Debe estar orgulloso. Arthur forzó una risita, mirando a Ron. Sí, orgulloso. Pero su sonrisa se desvaneció, solo un poco.
Mally entró a toda prisa, con las mejillas sonrojadas por la estufa, invitando a todos a comer. Sin embargo, mientras servía jugo de calabaza y trinchaba asados, sus ojos buscaron a Ron, que estaba sentado tranquilamente con Ginny y Cedric. Parecía bastante normal en ese momento, hasta que la forma en que su mano rozaba distraídamente la empuñadura del Bocayken apoyado en la pared atrajo su atención. Cuando llegaron Dumbledore y Flitwick, la conversación se apagó. El gran director parecía traer consigo la noche invernal, con estrellas brillando en su capa, mientras que Flitwick prácticamente brillaba de anticipación. Arthur, Mally saludó Dumbledore con cariño. Gracias por permitirnos unirnos a su celebración. Ese es un honor, Albus, dijo Mally, nerviosa, mientras sus ojos se dirigían hacia Ron. Tras la comida y las risas, fue Flitwick quien finalmente se puso de pie, carraspeando. Si me lo permites, Ronald. Su voz, aunque débil, resonó por toda la sala. Quisiera un duelo. Se hizo el silencio. Ron parpadeó y luego ladeó la cabeza. ¿Por qué? Porque, respondió Flitwick con un brillo en los ojos, no he sentido tanta anticipación en décadas. Batirse a duelo con un niño que convierte la teoría en realidad es un deber y un placer a partes iguales. Dumbledore levantó la mano, con tono suave pero firme. Yo arbitraré. Si alguno de ustedes se pone en peligro, lo detendré. Mally jadeó, tiene 9 años, Filius. Arthur murmuró, Mally, puede que sea más seguro así. Si tiene que pelear, que sea con un amo observándolo. Percy, furioso en silencio, se ajustó las gafas. Esto es una locura. Charles sonrió, aunque la inquietud tiñó su voz. Qué locura, pero mentiría si dijera que no tengo curiosidad. Fred y George susurraban furiosamente entre sí, imaginando ya bromas inspiradas por los movimientos parpadeantes de Ron. El duelo comenzó en el patio cubierto de nieve, con linternas flotando encima proyectando una luz dorada. Flitwick hizo una reverencia formal. Ron lo imitó con gracia y sencillez, deslizando los Bokens en sus manos. Comienza, entonó Dumbledore. La varita de Flitwick destelló al instante, lanzando un intenso rayo de luz hacia Ron. El chico se desvaneció y reapareció en el flanco de Flitwick, cortando con su Bocayken. El maestro de encantamientos lo desvió con un escudo conjurado, lanzando chispas. Los espectadores contuvieron la respiración. Por Merlín, murmuró Amos. Está lanzando hechizos. Xenopilius ladeó la cabeza, fascinado. No corta. Redirige. La hoja está envuelta en magia. ¿Ves cómo desvía el flujo? Lady Lovegod abrazó a Luna y le susurró, recuerda esto, Luna. A veces, lo imposible simplemente no se intenta. El choque se intensificó. Flitwick se movió más rápido, con su varita borrosa, invocando ráfagas de encantamientos y maleficios. Ron los recorrió fugazmente, con pasos fantasmales que dejaban rastros en la nieve. Su Bocayken izquierdo relucía con magia concentrada, cada corte silbaba al chocar con el fuego de los hechizos, mientras que su Bocayken derecho se endurecía como un baluarte, absorbiendo los impactos con crujidos atronadores. Charlie se quedó boquiabierto. Está moldeando su magia alrededor de la madera misma. Fred le dio un codazo a George. Olvídate de los fuegos artificiales. Imagina el daño que causarían con espadas como esa. Concéntrate, susurró George, aunque su sonrisa nunca vaciló. Los ojos de Cedric brillaron con algo más, admiración. Le susurró a Ginny, tu hermano es increíble. Ginny sonrió con orgullo. Claro que sí. Es Ron. El ritmo del duelo se aceleró, hechizo contra destello, luz contra sombra. La nieve estalló en nubes, Ron se movió como un fantasma, la risa de Flitwick se elevó con su propia euforia.
Magnífico, gritó Flitwick, lanzando una lluvia de hechizos cortantes. El Bokeiken de Ron silbó, brillando con más intensidad al deshacer los hechizos, esparciendo chispas como fuegos artificiales. Por un instante fugaz, el chico pareció un guerrero de otra época. Mally se aferró al brazo de Arthur con lágrimas en los ojos. Eso ya no es solo un niño. Arthur tragó saliva con fuerza y susurró, no. Pero sigue siendo nuestro Ron. Por fin, Dumbledore levantó su varita y emitió un crujido estruendoso que silenció la noche. Basta. Ron bajó sus bokens, con la respiración entrecortada, pero con el cuerpo firme a pesar del esfuerzo. Flitwick bajó su varita, con el rostro sonrojado de pura alegría. Empate, anunció Dumbledore con voz firme. No habrá vencedor esta noche, solo revelación. La multitud murmuró, conmoción, asombro, miedo, orgullo, todo mezclado en uno. Flitwick se acercó a Ron, haciendo una profunda reverencia. Eres extraordinario, Ronald Weasley. Pero nunca lo olvides, la habilidad sin sabiduría es la ruina. Cuídate con la misma fiereza con la que proteges a los demás. Ron sostuvo su mirada, silencioso pero decidido. La nieve se arremolinaba a su alrededor, la luz de la linterna parpadeaba en el frío, mientras el niño que cambiaría el mundo mágico se encontraba al borde de la infancia, con la espada aún zumbando con magia. Capítulo 46. El festín y la frecuencia de la magia. Esa noche, la nieve caía densamente sobre la madriguera, amortiguando el eco de las risas y el asombro tras el duelo que aún flotaba en el aire. El calor del hogar Weasley latía como un ser vivo, la luz del fuego se extendía por los ásperos suelos de madera, las velas parpadeaban sobre el gran banquete navideño que Mally había conjurado con un cariño entre regañón y orgullo maternal. Los aromas a pavo asado, sidra especiada y tarta de melaza llenaban la casa, mezclándose con el tenue toque metálico de encantamiento que persistía tras el duelo de Ron con el profesor Flitwick. Ron permanecía sentado en silencio en un extremo de la mesa, con sus dos bokens a su lado como leales compañeros. Su cabello seguía atado con el moño samurái que había escandalizado a Mally a principios de mes, pero incluso ella, por esta noche, lo dejó ir. Su expresión era un torbellino de emociones, orgullo, incredulidad y un leve atisbo de miedo. Flitwick, sentado en un cojín mágicamente ajustado a la altura de la mesa, sonreía radiante desde el otro lado. Joven, chilló, golpeando su copa con una manita, debo felicitarte de nuevo. Ese no fue un duelo cualquiera. Tu forma, tus reflejos, has adaptado el movimiento a la magia de maneras que solo he visto en maestros de encantamientos de batalla. Dumbledore, sentado a su lado, se acariciaba la barba, sus ojos azules brillaban con silenciosa curiosidad. Adaptado, sí, pero también creado, dijo, mirando a Ron. ¿Ese juego de pies cómo lo llamaste? Ron bebió un sorbo de jugo de calabaza antes de responder. Parpadeo corporal, dijo simplemente, con voz tranquila. Una técnica de movimiento que usa ráfagas controladas de magia para aumentar la velocidad y minimizar el tiempo de reacción. Es algo que he estado desarrollando durante un tiempo. La habitación quedó en silencio por un instante. El tenedor de Arthur golpeó suavemente su plato. Revelando, repitió, con un tono entre paternal y absoluta confusión. ¿Quieres decir que lo hiciste tú mismo? Ron asintió. Se basa en el desplazamiento mágico. No te teletransportas, simplemente te mueves más rápido de lo que el ojo puede seguir. Se trata de sincronización y canalización, no de desaparición. Charlie se inclinó hacia adelante, todavía dolorido por su pelea de hacía unos días, pero ahora más impresionado que magullado. Eso explica por qué ni siquiera pude verte moverte, murmuró. Un segundo estabas frente a mí, y al siguiente quizás. En el suelo. Fred y George intercambiaron sonrisas. Seguro que no eres en secreto parte fantasma, bromeó George.
Ginny, sentada junto a Ron, miró a sus hermanos con enojo. Lleva meses practicando, idiotas. Es simplemente mejor que ustedes. Flitwick rió levemente. Muy bien, señorita Beasley. Pero, Ronald, dime, ¿qué hay de tus espadas? Parece que las imbuiste de magia durante el duelo. Ron se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejaban la luz del hogar. Eso es algo que todavía estoy perfeccionando, admitió. Se llama recubrimiento mágico, usar magia interna para reforzar la estructura de un objeto o alterar su naturaleza temporalmente. He estado experimentando con la aplicación de capas de magia pura para mejorar la durabilidad y el filo. Aún no es elemental, no puedo añadir fuego ni hielo, pero el recubrimiento por sí solo mejora el impacto y la resistencia. Hubo una pausa, llena del crepitar del fuego y el zumbido de un genio a medio comprender. Flitwick parecía encantado. Increíble. Has recreado un antiguo principio de encantamiento de duelo sin runas. Simplemente manipulando la magia. Ese nivel de control es raro, incluso entre duelistas profesionales. La sonrisa de Dumbledore se profundizó, una expresión de complicidad, casi melancólica. Y todo esto de un niño de 9 años, murmuró en voz baja, como para sí mismo. Mali se sonrojó. Todavía es un niño, director, dijo rápidamente, casi a la defensiva. Y no me gusta que ande por ahí con espadas. La risa silenciosa de Ron rompió la tensión. Solo son espadas de madera para practicar, mamá. Solo las cubro para probar el control mágico. Arthur lo miró con recelo, pero no pudo ocultar su orgullo. Aún así, de madera o no, hijo, lo que haces es extraordinario. No puedo decir que entienda ni la mitad, pero bien hecho. Al otro lado de la mesa, Sana Phileas Lovegood se ajustó sus excéntricos pendientes de rábano y asintió con entusiasmo. Exactamente. La forma en que combinas la técnica sin varita con el movimiento cinético es fascinante. Debo preguntar, ¿crees que esa manipulación podría funcionar con otras armas? Digamos con una imprenta. Eso provocó la risa de todos, incluso de Dumbledore. Tras apagarse la risa, Flitwick alzó su copa. Por la innovación, la valentía y la brillantez que nacen en lugares inesperados. Los vasos tintinearon. Incluso Mali sonrió levemente mientras servía más sidra en las copas de todos. Pero Ginny notó que la mirada de Ron era distante, pensativa. Después de la comida, mientras todos se quedaban alrededor de los postres, Ron se disculpó y desapareció escaleras arriba. El suave crujido de las escaleras atrajo la mirada curiosa de Ginny. Instantes después, Ron reapareció, cargando algo grande, metálico y cubierto con una tela fina. ¿Qué es eso?, preguntó Fred, intrigado al instante. Ron la dejó sobre el mostrador y apartó el paño. Era una radio, hecha con perillas de latón, diales de cristal encantado y un núcleo de cristal que zumbaba suavemente. Las marcas del dial brillaban suavemente con escritura rúnica. Arthur casi dejó caer el plato. ¿Trajiste eso?, balbuceó. Ron se encogió de hombros. Es tuyo, papá. Lo hiciste tú. Pensé que todos querrían algo de música. Mali parpadeó con incredulidad. ¿Ese viejo aparato todavía funciona? Oh, funciona, dijo Ron con una sonrisa, girando un dial. Un estallido de estática siseó y luego se disipó, y el cálido crepitar de una transmisión navideña Mogel llenó la madriguera. Aquí BBC Radio 2 se oyó una voz desde el altavoz y a continuación una canción navideña especial de Paul McCartney. Toda la habitación se congeló. Los ojos de Dumbledore brillaron más que nunca. Una transmisión Mogel aquí, dijo en voz baja, con asombro en su voz. Extraordinario. ¿Cómo lo lograste, Ronald?
Ron sonrió levemente, pero no levantó la vista del dial de la radio. No hice nada especial, señor, dijo con naturalidad. Papá lo construyó hace años, solo lo limpié, volví a montar algunas piezas y volvió a funcionar. Arthur parpadeó, sorprendido. ¿Te refieres a esa cosa vieja que improvisé en el cobertizo? La barba de Merlín. Ron se encogió de hombros levemente, con un tono casi despreocupado. Quizás solo necesitó un poco de suerte. O quizás el trabajo de papá se adelantó a su tiempo. El director observó a Ron durante un largo instante, con la mirada penetrante tras las gafas de media luna, como si percibiera algo más tras la calmada respuesta. Pero el rostro de Ron permaneció indescifrable, cortés, abierto y completamente normal. Quizás, dijo finalmente Dumbledore con una leve sonrisa. Un poco del ingenio de los Weasley y un toque de magia. Esa combinación suele crear maravillas. Arthur se puso colorado como un tomate. No pensé que funcionaría, dijo débilmente. Solo trasteé un poco con algunas piezas del cobertizo. Arthur, dijo Dumbledore con una sinceridad poco común, has hecho algo que pocos magos han conseguido, fusionar dos mundos sin romper ninguno. Los Lovegod aplaudieron suavemente, los Diggory intercambiaron miradas curiosas e incluso Flitwick se inclinó hacia adelante para examinar el artilugio. Fred se inclinó hacia George. ¿Crees que podríamos hacer uno de esos que tocan jingles de zonco? ¿O nuestras canciones?, susurró George. Ginny puso los ojos en blanco. Mamá les va a cortar la cabeza si tocan eso. Claro, Ron solo sonrió levemente mientras sintonizaba las frecuencias, alternando sin esfuerzo entre canales inalámbricos mágicos y radio móvil. La madriguera se llenó de sonidos, villancicos suaves, melodías antiguas, el zumbido de la conexión entre dos mundos que rara vez se encontraban. Dumbledore se recostó en su silla, con las manos juntas, observando a Ron en silencio. Había una comprensión tácita en sus ojos, el reconocimiento de que el niño que tenía delante no era un niño mago cualquiera, sino un puente que se construía en secreto, ladrillo a ladrillo, con gran reflexión. Mientras la nieve seguía cayendo afuera, la risa regresó, más suave esta vez, teñida de asombro. El resplandor de la radio proyectaba luces danzantes en las paredes, mezclándose con la luz del fuego, y por una noche excepcional, la madriguera fue el centro de dos mundos, mágico y móvil, latiendo al mismo ritmo. Capítulo 47. La pregunta más allá de las ondas de radio. La radio zumbaba suavemente en un rincón, su luz ámbar parpadeaba al ritmo de la tormenta de nieve del exterior. La habitación estaba cálida, llena del suave resplandor de risas y villancicos que fluían entre frecuencias mágicas y mucles. Incluso Dumbledore, que había presenciado siglos de maravillas, se recostó en su asiento con una inusual expresión de deleite infantil. Arthur Weasley aún no se había recuperado del susto. Seguía mirando su propio artefacto como si de repente le hubieran crecido alas. Solo lo construí por curiosidad, murmuró, negando con la cabeza. No pensé que alguna vez captaría una frecuencia móvil adecuada. La curiosidad, dijo Flitwick alegremente, es la base de todo descubrimiento, Arthur. A la mayoría de los magos jamás se les ocurriría combinar circuitos mucles con encantamientos mágicos. Mally, con los brazos cruzados, le lanzó a su marido una mirada penetrante. Y la mayoría de los magos jamás se arriesgarían a volar la cocina por eso. Arthur hizo una mueca, pero sonrió tímidamente. Bueno, cariño, al final salió bien, ¿verdad? Los ojos del director brillaron. Así es, dijo Dumbledore con voz suave y aprobatoria. Sospecho que este pequeño dispositivo ha reunido más que solo señales esta noche. Su mirada se dirigió a Ron, quien observaba en silencio la luz parpadeante de la radio con expresión pensativa. Ronald, dijo Dumbledore con dulzura, has demostrado una perspicacia notable esta noche, en tus duelos, en tus teorías, incluso en tu autocontrol.
Dime, muchacho, ¿qué es lo que deseas hacer ahora? La pregunta quedó en el aire. Los gemelos dejaron de susurrar. Ginny levantó la vista con los ojos abiertos. En close-up Percy se detuvo a medio bocado, con la pluma y el pergamino olvidados junto al plato. Ron parpadeó lentamente, considerando la pregunta con una honestidad que silenció a la sala. Para ser honesto, señor, dijo finalmente, no lo sé. Eso solo sorprendió a la mayoría de ellos, especialmente a Mally, que últimamente estaba acostumbrada a que su hijo menor tuviera una respuesta para todo. Ron se recostó ligeramente, con un tono tranquilo pero con un toque de energía inquieta. Después de terminar el libro de herbología y perfeccionar mi esgrima, he tenido demasiado tiempo libre. No tener nada que hacer en todo el día me está volviendo loco. Fred sonrió. Bienvenido a nuestro mundo, hermanito. George añadió con suficiencia. Llevamos años perfeccionando ese arte. Charlie resopló. Solo que estudia cuando se aburre. Solo le están gastando una broma a Percy. No es cierto, dijo Fred con orgullo. A veces le gastamos bromas a mamá. Mally los fulminó con la mirada. Los gemelos se quedaron en silencio al instante. Dumbledore rió suavemente antes de inclinarse de nuevo hacia adelante. La inquietud puede ser peligrosa o maravillosa, según a dónde lleve, dijo. Dime, Ronald, ¿qué opinas de los muggles? Ron dudó. Todos se giraron hacia él, incluso Luna Lovegood, que había estado trazando círculos en el aire con su tenedor. Finalmente, Ron respondió. No creo saber lo suficiente sobre ellos como para tener una opinión. Todo lo que he aprendido sobre los muggles proviene de los libros, y los libros solo muestran una cara de la moneda. Quiero entender cómo viven, qué construyen y cómo piensan. Los ojos de Flitwick brillaron de alegría. Excelente respuesta, joven. Observar antes de juzgar, esa es la marca de un verdadero erudito. Dumbledore asintió, visiblemente complacido. ¿Y cómo propones lograr ese entendimiento, Ronald? Ron sostuvo su mirada fijamente. Viviendo allí, dijo. La habitación volvió a quedar en silencio, incluso la radio crepitaba y se apagaba, como si contuviera la respiración. Perdón, la voz de Mally se elevó peligrosamente, más afilada que cualquier hechizo. ¿Quieres ir al mundo Mogel? Ron no se inmutó. Sí. Solo, la expresión de Mally se tensó. Junto con Ginny asintió Ron. Tienes 9 años, espetó Mally. Ni siquiera estás en Hogwarts, ¿y quieres escaparte al mundo Mogel? Y con Ginny, precisamente. Ginny, que había estado escuchando en silencio, intervino antes de que Ron pudiera responder. Mamá, no es que quiera decir que está solo. Silencio, señorita, la interrumpió Mally, con la cara roja de preocupación e incredulidad. Ya lo tienes blandiendo espadas por toda la casa, ¿ahora quieres seguirlo a un mundo lleno de electricidad y cajas de mudanza? Muggles, mamá, dijo Ron en voz baja. Su tono tranquilo solo la enfureció más. Arthur colocó suavemente una mano sobre el brazo de Mally, intentando calmar la creciente tormenta. Escuchémoslo, Mally dijo en voz baja. La mirada de Ron se suavizó ligeramente al hablar. No me refiero a ir sin supervisión, dijo. Estaba pensando, el director podría organizar que Ginny y yo tengamos identidades muggles por un tiempo. Tal vez con un Skip como nuestro guardián. Alguien que comprenda ambos mundos y pueda enseñarnos sobre su lado. Todos lo miraron fijamente, incluso los gemelos, quienes por una vez no tenían ningún sarcasmo preparado. Flitwick se ajustó las gafas, intrigado. Una propuesta bastante sofisticada para un niño de 9 años, murmuró. ¿Ya has pensado en la logística?
Ron asintió. Un poco. Si vamos a vivir en un mundo que se esconde de otro, al menos deberíamos saber de qué nos escondemos. Creo que también nos ayudaría a comprender mejor la magia. Arthur parpadeó, visiblemente impresionado. Eso es un razonamiento extraordinariamente sólido. Pero Mali tenía la mandíbula apretada. ¿Y por qué, si se me permite la pregunta, tiene que irse Ginny? Ron se giró hacia su madre, con expresión suavizada. Porque ella también se está inquietando, dijo con sinceridad. No hay muchos juegos de interior en el mundo mágico. Ginny pasa la mayor parte del tiempo en el jardín o persiguiendo al demonio en el ático. Necesita algo diferente, algo que la desafíe sin magia. Ginny parpadeó, sorprendida, y luego sonrió levemente, agradecida. Mali abrió la boca para discutir, pero Dumbledore intervino con suavidad antes de que pudiera hacerlo. Señora Weasley dijo, quizás la sugerencia del joven Ronald sea acertada. La supervisión, por supuesto, sería absoluta. Y la experiencia podría ofrecer a ambos niños una perspectiva invaluable. Los ojos de Mali iban del director a su hijo, claramente divididos entre el terror maternal y el respeto reticente. Dumbledore dijo con rigidez, no puedes pensar que sea seguro enviar a 2 niños al mundo mógel. Con las precauciones adecuadas, dijo Dumbledore con amabilidad, puede ser más seguro que muchos lugares dentro del nuestro. Hay muggles que viven tranquilos, amables y curiosos, como Arthur aquí. Arthur sonrió tímidamente. Bueno, me gustan sus tapones, admitió. Flitwick se rió. ¿Y sus rompecabezas? ¿Has visto alguna vez un cubo de Rubik? La tensión disminuyó ligeramente y fue reemplazada por un interés cauteloso. Xenopilius Lovegood se ajustó el sombrero, asintiendo pensativo. La exposición fomenta la comprensión, dijo con su voz soñadora. Si los jóvenes Weasley pueden ver el mundo mógel de primera mano, quizá encuentren puentes que hemos olvidado hace mucho tiempo. El padre de Cedric Diggory, Amos, también asintió. No es mala idea, Mali. Mi hijo ha crecido en ambos mundos. Les enseña humildad y practicidad. Mali suspiró, derrotada pero poco convencida. Serás mi fin, Ronald murmuró, desplomándose en su silla. Ron sonrió suavemente, mirando a Dumbledore. Si puede arreglarlo, director, me gustaría intentarlo. Solo por un rato. Dumbledore lo miró con silenciosa admiración. Tienes un alma vieja, Ronald Weasley dijo. Muy bien. Veré qué podemos hacer. Quizás la oficina de enlace del ministerio pueda ayudar. Flitwick sonrió. Y veré si encuentro a algún colega Skip que me deba un par de favores. Ron inclinó levemente la cabeza. Gracias, profesores. Cuando la radio empezó a sonar otro villancico suave, esta vez de la emisora mágica, la conversación se volvió más ligera. Pero a Dumbledore, que observaba al joven Weasley con esos ojos serenos y calculadores, le rondaba un pensamiento. El niño ya no se limitaba a tender puentes entre mundos. Se estaba preparando para caminar entre ellos. Capítulo 48. El entramado de las conversaciones invernales. La nieve fuera de la madriguera caía lentamente, formando remolinos, sumiendo el mundo en silencio. Dentro, el calor se acumulaba alrededor del fuego, pero el verdadero centro de gravedad se encontraba entre 2 figuras, Dumbledore y Ronald Weasley. Los demás se habían retirado ligeramente, percibiendo el cambio de atmósfera. Incluso Arthur, que podía pasar horas diseccionando un enchufe, se detuvo a media frase. Las gafas de media luna del director brillaron mientras se inclinaba hacia adelante, juntando los dedos, estudiando al chico que sostuvo su mirada sin vacilar. Tienes una mente que cuestiona la estructura del mundo, dijo Dumbledore en voz baja. Pero dime, Ronald,
¿La cuestionas para comprenderla o para cambiarla? Ron ladeó la cabeza, pensativo. Su voz, cuando salió, era tranquila, pero impregnada de una madurez que inquietó incluso a Percy. Si no entiende algo, no puede cambiarlo correctamente, señor. Simplemente lo rompería sin saber por qué. Flitwick emitió un zumbido bajo, en señal de aprobación. Dumbledore, sin embargo, se limitó a sonreír levemente. ¿Y si algo está roto a propósito? Entonces estudias el diseño, respondió Ron. Si los cimientos están mal, reconstruirlos sin saber por qué fallaron solo provocaría otro derrumbe. Se hizo un silencio. Las palabras del niño eran deliberadas, cuidadosas, demasiado cuidadosas para su edad. Ginny, sentada junto a la silla de Mally, observaba a su hermano con silenciosa admiración. Nunca distinguía con exactitud cuando pensaba como un niño y cuando no. Arthur exhaló lentamente. «Has pasado demasiado tiempo a mi lado, muchacho», dijo, entre orgulloso y desconcertado. Eso suena exactamente como algo que diría el Departamento de Misterios. Los labios de Ron se curvaron ligeramente. Quizás deberían mejorar sus diseños, entonces. Dumbledore soltó una risita, baja y pensativa, con los ojos brillando tras sus gafas. Me atrevería a decir que te encontrarían bastante incómodo. Bien, dijo Ron simplemente. Eso significa que estoy aprendiendo. Incluso Flitwick pareció desconcertado por un momento antes de reír a carcajadas. Hablas como un auténtico Ravenclaw. Aunque me atrevería a decir que Gryffindor reclamaría esa obstinada confianza como suya. O Slytherin, murmuró Dumbledore, observando al chico con atención. La ambición no siempre viene envuelta en poder. A veces, se esconde tras un propósito. Eso hizo que Mally se sintiera visiblemente incómoda. Se cruzó de brazos e intervino rápidamente. Bueno, con o sin propósito, todavía tiene 9 años, director. Y me gustaría que se quedara así un poco más antes de que el mundo lo haga mayor de lo que debería. El hechizo de la conversación se rompió con una carcajada. Incluso Dumbledore inclinó la cabeza, sonriendo. Una petición justa, señora Weasley. La noche terminó con chocolate caliente, una charla tranquila y Ginny dormitando sobre el hombro de Ron. Pero la mirada de despedida de Dumbledore hacia el chico no fue de simple cariño, sino de cautelosa admiración, la que un maestro de ajedrez dirige a un prodigio que algún día podría superarlo en inteligencia. Las vacaciones se prolongaron perezosamente después de esa noche. La madriguera se llenó de movimiento, risas, nieve y caos a partes iguales. Charlie, de vuelta de Hogwarts, había insistido en un partido de Quidditch en la colina detrás de la casa. No se puede llamar Navidad sin un buen partido en la nieve, declaró, lanzando una cuafle maltratada al aire. A Ron lo habían detenido antes de que pudiera protestar y lo habían nombrado guardián porque tienes los reflejos de un duelista y la paciencia de una roca, según Fran. Más bien parece la cara de un objetivo, añadió George, esquivando una bola de nieve de Ginny. Luna Lovegood estaba de pie junto a Ginny, con sus pendientes de rábano balanceándose mientras agarraba una escoba hecha a mano que parecía zumbarse levemente. Si las Bloodhairs se acercan demasiado, les susurraré, dijo con serenidad. A veces escuchan. Cedric Diggory, sonriendo, montó en su elegante escoba con la confianza de un niño que lleva años volando. Ya veremos. ¿Listos, Weasley? Listos, gritaron todos a coro, excepto Percy, quien murmuró algo sobre actividades sensatas en interiores y se retiró a tomar notas. El partido comenzó de forma caótica. La nieve caía por todas partes, las risas resonaban por los campos, y Fred y George alternaban entre maniobras brillantes y acrobacias ridículas. Ginny demostró una velocidad sorprendente, pasando rápidamente entre los jugadores más altos con una determinación férrea. Ron se mantuvo en su puesto con serenidad, con la mirada aguda y calculadora. Sus manos enguantadas se movían casi automáticamente,
previendo, no reaccionando. Cuando Cedric lanzó una bola curva particularmente peligrosa hacia el aro, Ron se inclinó hacia adelante, con la escoba apoyándose en el viento, y la bloqueó limpiamente. «Por las barbas de Merlín», gritó Charlie. «¿Dónde aprendiste ese movimiento?». Ron se encogió de hombros, sonriendo levemente. «Reconocimiento de patrones». «¿Patrón de qué?», preguntó Fran. «Significa que ha estado estudiando nuestra forma de volar», tradujo George. «Genial. Aterrador, pero brillante». Luna aplaudió desde la banda, radiante. «Ve el mundo como si estuviera hecho de ritmo», dijo con aire soñador. «Por eso no falla». Al ponerse el sol, Mali los llamó a todos a cenar, medio riendo, medio regañando por sus botas embarradas y narices congeladas. Arthur la ayudó a poner la mesa mientras intentaba ajustar discretamente los botones de la radio. «Arthur», dijo Mali con severidad, sin levantar la vista. Se quedó paralizado a mitad del giro. «Solo estoy calibrando, querida». «Calibrarás tus dedos de inmediato si esa cosa explota», replicó, aunque su voz se suavizó cuando vio a los niños riendo alrededor de la mesa. Ron se sentó junto a Ginny, todavía absorto en sus pensamientos. Ella le dio un suave codazo. «Estuviste muy bien ahí fuera». Él sonrió. «Eras mejor. ¿De verdad disfrutas del caos?». «Eso es porque no pienso demasiado en todo», respondió Ginny sonriendo. Él arqueó una ceja. «Eso es porque no tienes por qué hacerlo». Ella le sacó la lengua. «Todavía». Arthur, al oírlo, rió entre dientes. «Ese es el espíritu Beasley, inteligencia, valentía y un toque de picardía». «Y té», añadió Mali, sirviendo tazas humeantes con precisión maternal. «Nunca olvides el té». Flitwick y Dumbledore, que aún permanecían cerca, se unieron a ellos para cenar. La conversación fluyó con naturalidad. Dumbledore hacía preguntas amables. Arthur hablaba con entusiasmo sobre los sistemas de baterías Muggles y Flitwick reía mientras explicaba los encantamientos de levitación mientras comían postre. Incluso Xenopilius y Pandora Lovegood volvieron a visitarlos, Luna flotando distraídamente terrones de azúcar sobre su chocolate caliente mientras Percy tomaba nota sobre sus propiedades antigravedad. La casa de los Weasley nunca se había sentido más viva. Al terminar las vacaciones, Ron empezó a madrugar de nuevo, su aliento nublaba el frío aire matutino mientras practicaba ejercicios con la espada tras el huerto. El rítmico sonido de la hoja de madera cortando el viento se convirtió en parte de la melodía invernal de la madriguera. A veces, Ginny observaba desde la valla, envuelta en su bufanda, lanzándole aplausos fingidos. A veces, Charlie se unía, entrenando con cuidado para poner a prueba los reflejos de su hermano. «Cada vez vas más rápido», dijo Charlie una mañana, retrocediendo con una sonrisa. «Si alguna vez te enfrentas a un dragón, podrías aguantar hasta 3 segundos». «Entonces tendré que ser más rápido que el dragón», respondió Ron con una pequeña sonrisa. Las tardes traían calidez, risas, juegos y la insistencia de Mali en cenar en familia. La radio, siempre zumbando, reproducía villancicos e historias que mezclaban voces muggles con coros mágicos. Y durante todo aquello, Ron observaba en silencio, desde las bromas de sus hermanos hasta las reflexiones oníricas de Luna, desde las observaciones silenciosas de Dumbledore hasta los incesantes experimentos de Arthur. Los hilos de ambos mundos, mágico y mundano, parecían tejerse a su alrededor. Cuando llegó el último día de las vacaciones, los baúles volvieron a alinearse en la entrada de la madriguera. La nieve había empezado a derretirse, dejando rastros de los juegos y las risas que habían compartido. Mientras Dumbledore se preparaba para irse, se detuvo junto a Ron. «Me escuchaste bien este invierno», dijo en voz baja. «No todo el aprendizaje se aprende en los libros, Ronald». Ron lo miró a los ojos, con una pequeña sonrisa cómplice en los labios. «Algunas lecciones son más tranquilas, señor».
Simplemente tardan más en entenderse. El director sonrió. Muy bien. La chimenea resplandecía, verde y brillante, uno a uno, los invitados se marcharon. El calor perduró en las paredes mucho después. Afuera, los últimos copos de nieve caían sobre los campos y la radio de la madriguera zumbaba débilmente, captando aún ecos entre dos mundos. Y cuando Hogwarts volvió a abrir sus puertas, el año que comenzó en el silencio del invierno prometía una tormenta de nuevos comienzos. Capítulo 49. El regreso del verde y el dorado. La nieve había disminuido sobre Escocia cuando el expreso de Hogwarts llegó de nuevo a la estación de Hogsmeade, su barriga de hierro exhalando vapor en la fría mañana de enero. Los vagones esperaban, brillando tenuemente bajo las lámparas cubiertas de escarcha. Los estudiantes salieron en tropel, riendo y temblando, con baúles, lechuzas y deberes a medio terminar. El comienzo de un nuevo trimestre siempre traía consigo un aire renovador, aunque ese año, el bullicio en el gran comedor se sentía diferente. Un suave murmullo se extendía de mesa en mesa, elevándose como una corriente subterránea bajo la charla. En las listas de libros nuevos que se repartían durante el desayuno, dos nombres habían llamado la atención. Principios de elaboración de pociones, una guía completa para el aprendiz, edición de 1989. Principios de herbología, una guía completa para el aprendiz, edición de 1989. Por Ronald Bellias Weasley. Los estudiantes susurraban, incrédulos. ¿Un Weasley? ¿Ese Weasley? ¿El desgarbado más joven de la prole de la madriguera? ¿El que ni siquiera estaba en Hogwarts? Debe ser una broma, murmuró un Ravenclaw. O un Weasley diferente, dijo otro. No, mira, aparece en la columna oficial de textos de Hogwarts. Junto a la mesa del profesorado, la profesora McGonagall mantenía la expresión completamente inmóvil, aunque su mirada se suavizó al notar que Percy Weasley estaba sentado un poco más erguido de lo habitual, con el pecho inflado de orgullo contenido. Al otro lado del pasillo, los gemelos fingían no regodearse, mientras Charlie, de vacaciones en casa, pero quedándose unos días más para ayudar a Hagrid con los dragones, observaba las reacciones con silenciosa diversión. Nadie sabía del duelo de Ron con Flitwick, ni de la decisión discreta tomada en la mesa de Dumbledore. Esos detalles permanecieron en secreto entre los pocos que los presenciaron. Pero la influencia de Ron se extendía por todas partes. A la mañana siguiente, el personal de Hogwarts se reunió en la sala de profesores. El aire estaba impregnado de un aroma a té y madera pulida. Dumbledore estaba de pie junto a la chimenea, junto a una palangana grande y poco profunda llena de una niebla plateada que se arremolinaba, el pensadero. McGonagall apretaba los labios con fuerza y su pluma golpeaba su cuaderno. Quiere decir, director, empezó con cautela, ¿que quiere mostrarnos el duelo entre el profesor Flitwick y un niño de 9 años? No solo para mostrar, Minerva, respondió Dumbledore con ligereza, con los ojos brillantes. Para asegurar que el registro sea preciso e imparcial. Como árbitro designado, soy el único que tiene una visión completa del duelo. Flitwick parecía a la vez avergonzado y orgulloso. Fue un ejercicio académico, dijo rápidamente. El control del chico, su creatividad extraordinarios. Aunque debo confesar que me pilló totalmente desprevenido. Snape soltó un suave bufido desde un rincón. Dejaste que el sentimentalismo nublara tus hechizos, Filius. Es un niño. Sin entrenamiento. Sus ojos oscuros se dirigieron al pensadero. Pero admito que tengo curiosidad. Dumbledore sonrió levemente. Entonces la curiosidad quedará satisfecha. Bajó la varita y la niebla plateada comenzó a brillar. La habitación se llenó con la imagen del patio nevado de la madriguera, el duelo en miniatura. Los hechizos brillaron, los escudos relucieron, y las dos figuras oscilaron entre la precisión y el instinto. La sutileza de Flitwick se encontró con la intuición de Ron, cada contraataque condujo a otro, creando un intercambio casi musical.
Cuando la imagen finalmente se desvaneció, reinó el silencio. Fue McGonagall quien habló primero. Eso fue un empate, dijo en voz baja pero segura. No por suerte. Por medida. De acuerdo, dijo Dumbledore en voz baja. Ni dominio ni sumisión. Puro equilibrio. Flitwick asintió, con una leve sonrisa en los labios. La intención, murmuró. No el movimiento. Eso es raro, incluso en duelistas expertos. Los ojos de Snape brillaron, ilegibles. Peligrosamente raro, dijo. Una intuición así, si no se disciplina, puede volver a un chico impredecible. Dumbledore lo miró larga y pensativa. Impredecible o excepcional. La línea, como siempre, es delgada. Ante eso, Sprout desdobló con cuidado una carta que tenía en la mano, un pergamino crujiente y sellado con cera verde. Hablando de límites, dijo con voz cálida, la Asociación de Herbología envió su informe final. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Han confirmado que todas las teorías y métodos de injerto del manuscrito de herbología del joven Ronald han sido probados y verificados. Incluso el modelo de hibridación de suelos, el que hace referencia a los paralelismos agrícolas Muggles. Sonrió con cariño. Nunca han tenido que aprobar un trabajo escrito por alguien menor de 10 años. Parece que usaremos su libro oficialmente a partir de este trimestre. McGonagall exhaló, con un rastro de admiración quebrándose en su serenidad. 2 libros. En menos de un año. Snape se cruzó de brazos. O es brillante o es imprudente. Posiblemente ambas cosas, dijo Dumbledore, con las comisuras de los ojos arrugándose. Por eso debemos asegurarnos de guiar su camino con cuidado. Más tarde ese día, Dumbledore se sentó solo en su despacho circular. Fawkes dormitaba en su percha, con sus plumas brillando tenuemente a la luz de la lámpara. El director le dio la vuelta a un pergamino nuevo y empezó a escribir, esta vez no al chico, sino al ministerio. Estimada señora Bones. Solicito su consejo sobre una propuesta educativa única. Un joven mago bajo mi supervisión, Ronald B. Weasley, ha expresado su sincero deseo de estudiar aspectos del mundo Muggle de primera mano, acompañado por su hermana y bajo estricta supervisión. Para ello, necesito un intermediario de confianza, preferiblemente un Skip familiarizado con la sociedad Muggle y sus complejidades. Su discreción y orientación en este asunto serían profundamente apreciadas. Un cordial saludo. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Lo selló con un movimiento de varita y lo envió con una lechuza del ministerio. La respuesta llegó antes del amanecer 2 días después, rápida, eficiente y elegantemente redactada. Director Dumbledore. Su solicitud es inusual, pero loable. Conozco a un hombre que podría satisfacer sus necesidades, un primo lejano, un Skip, y una de las personas más capaces que he tenido el placer de conocer. Nathaniel Bishop Bones. Dirige una inmobiliaria Muggle bajo su propio nombre y tiene una amplia experiencia en ambos mundos. Astuto como un duende y discreto como una puerta de bóveda. Si las intenciones del chico Weasley son genuinas, Bishop lo mantendrá con los pies en la tierra. Atentamente. Amelia Susan Bones. Dumbledore sonrió levemente ante la descripción. Astuto como un duende, repitió, golpeándose la carta contra la palma de la mano. Fawkes emitió un suave trino, como si asintiera. El director sacó una nueva hoja de pergamino. Señor Nathaniel Bishop Bones. Vienes muy recomendado por Madame Bones. Te escribo para preguntarte si aceptarías un breve programa de mentoría para 2 jóvenes magos interesados en comprender la sociedad Muggle bajo tu guía. Su educación y seguridad, por supuesto, serán mi responsabilidad. Si esto te interesa, concertaré una reunión lo antes posible. Atentamente. Albus Dumbledore.
Lo selló con cera azul intenso y se recostó en su silla, con un leve destello de intriga en la mirada. Entre el destino y la curiosidad, el camino del chico Weasley se estaba abriendo más rápido de lo que incluso Dumbledore había previsto. Al final de esa semana, Hogwarts cobraba vida con un ritmo renovado. Se reanudaron las clases, los calderos burbujeaban y brotaban brotes verdes en los invernaderos de Sprout. Se estaban distribuyendo los nuevos libros de herbología, recién salidos de libros obscuros, con relieves verdes y dorados, páginas crujientes y un ligero aroma a tinta y albahaca. Los estudiantes murmuraron de emoción mientras abrían los libros. ¿Viste el diagrama sobre el injerto de raíz de dragón? Citó a la profesora Sprout y a la ciencia del suelo móvil. ¿Espera es el mismo Weasley que escribió la guía de pociones? ¿Ya nació? Sprout rió suavemente desde su escritorio, observando la admiración de sus alumnos. Recuerden ese nombre, dijo con amabilidad. Es un estudioso de la vida mucho antes de cruzar estas puertas. En las mazmorras, Snape estaba de pie junto a un caldero, hojeando de nuevo los principios de elaboración de pociones. Su expresión no delataba nada, aunque sus dedos se detuvieron brevemente en una nota al margen que decía, para futuros maestros, equilibrar las emociones, no los ingredientes. Cerró el libro con un leve golpe sordo, murmurando, impertinente pero correcto. Esa noche, en la sala de profesores, McGonagall se reunió con Dumbledore junto al fuego. Es inquietante, admitió en voz baja. Un chico que aún no está en Hogwarts y que ya está moldeando su currículo. Los ojos de Dumbledore brillaron tras sus gafas de media luna. Inquietante, quizá. Pero necesario. La magia siempre ha avanzado entre quienes cuestionan sus límites. McGonagall bebió su té pensativa. ¿Y si su curiosidad lo lleva demasiado lejos? La sonrisa de Dumbledore se transformó en una expresión pensativa. Entonces, Minerva, nos aseguraremos de que nunca camine solo. Afuera, el viento nocturno rozaba las torres del castillo. Las estrellas se reflejaban en el lago negro, verdes y doradas, como tinta derramada en el cielo. Y en algún lugar lejos de Hogwarts, una carta con el escudo del director de Hogwarts se deslizaba por el aire hacia un hombre llamado Nathaniel Bishop Bones, quien aún no tenía idea de que el siguiente capítulo de su tranquila vida móvil pronto se cruzaría con uno de los magos jóvenes más extraños de la época. Capítulo 50. La carta y las capas inferiores. La luz de la vela titilaba suavemente contra los estantes del estudio privado de Amelia Bones. Su llama proyectaba largas sombras sobre filas de tomos legales, archivos del ministerio y fotografías enmarcadas que narraban toda una vida de servicio y sacrificio. Afuera, la noche estaba tranquila, demasiado tranquila para Londres. Ella lo prefería así. En silencio, se podía pensar. Una lechuza común golpeó su ventana una vez, sus garras repiqueteando contra el cristal con precisa impaciencia. Ella suspiró, se levantó de su asiento y la dejó entrar. El pergamino que llevaba lucía un escudo inconfundible, el sello de Hogwarts, encerado en azul medianoche. Amelia desató la cinta y leyó. Estimada señora Bones. Espero que se encuentre bien. Le escribo buscando su orientación sobre un asunto relacionado con dos jóvenes que podrían beneficiarse de una colocación temporal en un hogar con integración móvil. Son prometedores, curiosos y, creo, prosperarían bajo la tutela de alguien familiarizado con los mundos mágicos y no mágicos. Si tiene alguna recomendación se lo agradecería mucho. Suyo sinceramente. Albus Dumbledore. Sin nombres. Sin edades. Sin detalles. Amelia arqueó una ceja. Típico de Dumbledore. Lo leyó 2 veces, siguiendo las palabras como hilos de una telaraña. Bajo la cortesía, percibió una maniobra. No le pedía consejo, la estaba guiando hacia un camino específico. Siempre lo hacía. 2 jóvenes, murmuró, golpeando el pergamino.
Y ni una palabra de por qué. Su instinto se despertó. Las cartas de Dumbledore siempre llegaban con un propósito. Tomó su varita y, con un gesto, sacó una serie de carpetas del armario de la esquina, actualizaciones recientes del currículo de Hogwarts, registros de libros y contratos de material educativo, todo revisado a través de las divisiones más discretas del ministerio. Si Dumbledore quería que ella le hiciera recomendaciones, entonces se aseguraría de saber primero quién y por qué. No tardó mucho para que su personal descubriera la anomalía. 2 nuevos libros de texto, ambos aprobados oficialmente por Hogwarts para el año académico 1989 a 1990. Principios de elaboración de pociones, una guía completa para el aprendiz, edición de 1989. Principios de herbología, una guía completa para el aprendiz, edición de 1989. Autor, Ronald Bellias Weasley. Amelia casi derramó su té. ¿Beasley? El hijo de Arthur, murmuró, hojeando las notas de revisión adjuntas del ministerio. Cada una llevaba el sello de aceptado del comité interno de Hogwarts, con la firma de Dumbledore al pie. Ella se reclinó en su silla y apretó los labios en una expresión entre admiración e incredulidad. ¿Un autor de 9 años reformando la educación en Hogwarts? La sola idea era absurda, y sin embargo, ahí estaba, con la aprobación completa e incluso impresa por Obscurus Books. Dumbledore, viejo zorro astuto, murmuró, dejando los papeles. ¿A qué juegas? Pero lo que más la inquietaba no era el logro en sí, sino que el director no lo hubiera mencionado. Si hubiera querido presumir de la brillantez del chico, lo habría hecho. La omisión significaba que ocultaba algo o lo protegía. Eso hizo que su decisión fuera sencilla. Ella recogió su capa, giró sobre sus talones y desapareció con un crujido de aparición. El aire nocturno olía ligeramente a lluvia y hierro cuando apareció en el límite de una extensa urbanización, un espacio de geometría disciplinada en medio del caos de los suburbios londinenses. Las puertas eran de hierro forjado negro, sutilmente encantadas para disuadir a los visitantes mágicos indeseados. Las iniciales NBB brillaban bajo la luz de la luna. Amelia sonrió levemente. Nathaniel Bishop Bones. El único hombre en Gran Bretaña capaz de hacer que un rascacielos móvil y una mansión mágica compartan código postal. Golpeó la puerta una vez con su varita. Se abrió silenciosamente. El hombre que emergió era alto, de hombros anchos, vestido con un traje gris oscuro perfectamente entallado. Llevaba el cabello oscuro peinado hacia atrás y su postura era imponente sin arrogancia. Su expresión era tranquila, evaluadora. Sr. Bones saludó en voz baja y controlada. Se ha aparecido directamente en mi casa. Supongo que no es una visita social. Amelia entró sin contemplaciones. Supones correctamente, obispo. Señaló una sala de estar, líneas limpias, iluminación móvil y una chimenea rugiente que, de alguna manera, ardía sin humo. Sin retratos. Sin fotografías en movimiento. Solo quietud y disciplina. Ella apreció eso. Le entregó el pergamino. Él lo leyó una vez, entrecerrando los ojos. 2 jóvenes citó. Impreciso, incluso para él. En efecto, dijo Amelia, sentándose. Y cuando Dumbledore es impreciso, es porque sabe demasiado o porque quiere que alguien sepa muy poco. El obispo sonrió levemente. Así que viniste a mí. Vine a verte, respondió, porque Dumbledore pidió que los ubicaran en un entorno integrado por muggles. Y porque, francamente, no confío en su transparencia. Es un buen hombre, obispo, pero uno que disfruta moviendo los hilos cuando nadie lo ve. El Skip se recostó, juntando los dedos. ¿Me estás diciendo que acepte este trabajo y vigile a sus marionetas? Pregunto, corrigió, aunque su tono no dejaba lugar a la negativa.
Porque me molesta más lo que no dice que lo que sí dice. Él esperó. Amelia volvió a mover su varita e hizo aparecer una pila de pergaminos, copias de los nuevos libros de texto de Hogwarts. Hojeó las tapas y se detuvo en el nombre del autor. Ronald Weasley, dijo, arqueando las cejas. ¿El hijo de Arthur? Él mismo, respondió Amelia. 9 años. Ya ha escrito y publicado 2 libros de texto, uno de pociones y otro de herbología. Aprobado por el profesorado de Hogwarts. Lectura obligatoria para los alumnos de cursos inferiores. Los ojos del obispo se abrieron ligeramente. Luego se entrecerraron. Y Dumbledore no mencionó eso. Precisamente. Soltó un suspiro lento. Eso es extraordinario. O peligroso, dijo Amelia. Depende de por qué lo haga. Se quedaron en silencio un rato, con el fuego crepitando débilmente entre ellos. Afuera, la lluvia empezó a golpear los cristales. Finalmente, Amelia volvió a hablar, ahora más suave. Obispo, sé que el mundo mágico no ha tratado bien a los de su especie. En la mayoría de las familias, los esquís son menos valorados que los elfos domésticos. Pero precisamente por eso eres perfecto para esto. Has construido tu vida en ambos mundos y has creado algo que ninguno puede ignorar. Él la miró, tranquilo, pensativo. ¿Quieres que vigile al niño? Quiero que observes, dijo con cuidado. No que espíes. Si este chico realmente es lo que sugieren estos libros, un puente entre la practicidad mogul y la tradición mágica, entonces necesitamos saber qué pretende hacer Dumbledore con él. Y con su familia. El obispo asintió lentamente. ¿Crees que los Weasley son parte de algo más grande? Sé que Dumbledore lo cree, respondió Amelia con gravedad. Y preferiría que lo descubriéramos antes de que empiece el juego. El obispo se levantó y se acercó a la ventana. El horizonte de la ciudad brillaba a lo lejos, las torres muggles centelleaban como láminas de cristal. Su reflejo en el cristal parecía casi espectral, un hombre atrapado entre 2 mundos que jamás lo conquistarían por completo. Si hago esto, dijo, no será como un peón del ministerio. Ni como el de Dumbledore, dijo Amelia. Tendrás mi protección y mi silencio. Él sonrió levemente. Supongo que vale más que el oro en algunos círculos. Sí, respondió ella. Luego, con más suavidad, vigílalos, obispo. Sobre todo al chico. Si lo que sospecho es cierto, su mente podría cambiar la forma de pensar de ambos mundos. La observó un momento y asintió. Lo haré. Amelia sonrió, no con calidez, sino con discreto respeto. Bien. Y, obispo, ten cuidado. Dumbledore no es un villano. Pero cuando prepara el tablero, todos se convierten en piezas. Su capa ondeó ligeramente al darse la vuelta para marcharse. El sonido de su aparición resonó como un trueno, y luego desapareció. Nathaniel Bishop Bond se quedó solo en la penumbra de su estudio, con la carta de Dumbledore aún en la mano. La releyó, esta vez prestando atención no a lo que decía, sino a lo que no decía. Ya podía ver el patrón formándose. 2 niños. Un director. Y un silencio más fuerte que cualquier declaración. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Un Weasley reescribiendo Hogwarts, murmuró. Y un director reescribiendo las reglas. Colocó la carta junto a los libros de texto y apagó el fuego con un movimiento de los dedos. La habitación quedó en penumbra, salvo por el tenue destello de la luna sobre el nombre escrito a mano, Ronald Bellius Weasley. A lo lejos, Albus Dumbledore estaba sentado solo en su despacho circular, con el sol de la mañana filtrándose por las ventanas encantadas. Una lechuza del ministerio golpeó suavemente el cristal. La dejó entrar, desenrolló el pergamino y leyó la respuesta de Amelia.
Su recomendación fue breve, decisiva y precisa, como siempre. Para tu plan integrado con Mookles, te recomiendo a Nathaniel Bishop Bonds. Capaz, discreto y familiarizado con ambos mundos. Ten cuidado con los niños, Albus. Tienes la costumbre de ver el futuro antes de que el presente lo alcance. Amelia Bones. Los ojos de Dumbledore brillaron levemente mientras doblaba el pergamino. Ah, Amelia susurró. Todavía faltan 3 movimientos. Miró los terrenos del castillo, donde la nieve comenzaba a caer de nuevo. En algún lugar, muy al sur, un chico Weasley ya pensaba mucho más allá de su edad. Y el director sonrió, sabiendo que el siguiente movimiento en el tablero ya estaba en marcha. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyente del Loco. Joni, Otto JPG, Onete, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Viajero de la Niebla. MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesus Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B., El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Carrancio Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernán, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo of Momodia, Mauro MD, Jevile Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan. Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Benjats, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Teb, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar, Andrés López, Jecco, Álvaro Catala Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte. Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos, Luis Engels Rodríguez Giraldo, Leo López, Albino Osuna, Red, Lian, David Flores, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Hank, Adán Ramos, Sergio Vidaurri, Skeleton, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, El Jugador, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Díaz Isaac, Cristian Medina, The Penguin, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Christian Morillo, Brandon Mino, Chichón, Sans 104, Arthur, Brandy, Vidaraf, A, El K Gamer, Ripe. Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquís, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliat Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hiraya Uzumaki, Kotori Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín. Grandidi 7 Fanfics, Luis García. Muchas gracias a todos, son unos capos.